Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 8. Los efectos de la revolución industrial sobre las mujeres y los niños. Robert Hessen. The Objectivist Newsletter, abril y noviembre de 1962. El trabajo infantil y la revolución industrial. El aspecto menos comprendido y más ampliamente tergiversado de la historia del capitalismo es el trabajo infantil. Uno no puede evaluar el fenómeno del trabajo infantil en Inglaterra durante la Revolución Industrial de principios del siglo XVIII y fines del XIX, a menos que repare en que la introducción del sistema fabril ofreció un medio de vida, un medio de supervivencia a decenas de miles de niños que no habrían podido llegar a la juventud en las épocas precapitalistas. El sistema de factoría condujo a una elevación en el nivel de vida general, para rápidamente hacer caer las tasas de mortalidad urbanas y reducir la mortalidad infantil, y produjo una explosión demográfica sin precedentes. En 1750, la población de Inglaterra era de 6 millones, de 9 millones en 1800 y de 12 millones en 1820. Una tasa de crecimiento sin precedentes en cualquier época. La distribución de la población por edad cambió enormemente. La proporción de niños y jóvenes aumentó en forma aguda. La proporción de los nacidos en Londres que morían antes de los 5 años de edad cayó de 74,5% en 1730 al 49, a 31,8% en 1810 al 29. Los niños que hasta entonces habían muerto en la infancia ahora tenían una oportunidad de supervivencia. Ambos, la población en aumento y la expectativa de vida en alza, desmienten los reclamos de los socialistas y fascistas, críticos del capitalismo respecto a que las condiciones de vida de las clases trabajadoras se deterioraron progresivamente durante la revolución industrial. Uno es moralmente injusto e ignorante de la historia si acusa al capitalismo por la situación de los niños durante la revolución industrial, ya que, de hecho, el capitalismo trajo una mejora enorme respecto a su condición en la época anterior. La fuente de esa injusticia fueron los novelistas y poetas equivocados y emocionales, como la señora Browning y Dickens, medievalistas caprichosos, como Southey, escritores políticos de octavillas haciéndose pasar por historiadores económicos como Engels y Marx. Todos ellos pintaron un retrato ambiguo, rosado, de una pérdida de edad de oro de las clases obreras que, supuestamente, fueron destruidas por la revolución industrial. Los historiadores no han dado pruebas de sus aseveraciones. La investigación y el sentido común le han quitado los dramas del sistema de prefactoría de las industrias domésticas. En ese sistema, el trabajador hacía una inversión inicial valiosa, o pagaba pesados alquileres por un telar o un marco y soportaba la mayoría de los riesgos implicados. Su dieta era monótona y escasa, y hasta la subsistencia a menudo dependía de si podía encontrar trabajo para su esposa y sus hijos. No hay nada romántico o envidiable en una familia viviendo y trabajando hombro a hombro en una casita mal iluminada, mal ventilada y pobremente construida. ¿Cómo crecían los niños antes de la revolución industrial? En 1697, John Locke escribió un informe para la Cámara de Comercio sobre el problema de la pobreza y la ayuda financiera para los pobres. Locke estimó que un hombre y su esposa con trabajo y buena salud podrían dar sostén a no más de 2 niños, y recomendó que a todos los niños por encima de los 3 años se les enseñara a ganarse la vida trabajando en escuelas laborales, hilando y haciendo tejidos, donde recibirían comida. Lo que pueden tener en casa de sus padres, escribió Locke, es rara vez más que pan y agua, y también en cantidades escasas. El profesor Ludwig von Mises nos recuerda: los dueños de fábricas no tenían poder para obligar a nadie a tomar un trabajo en la factoría.
solo podían contratar a las personas que estaban dispuestas a trabajar por los sueldos que ellos ofrecían. Bajos como eran estos tipos salariales, fueron, no obstante, bastante más que lo que estos pobres podrían ganar en cualquier otro campo abierto a ellos. Es una distorsión de los hechos decir que las factorías sacaron a las amas de casa de las guaridas infantiles y la cocina y a los niños de sus juegos. Esas mujeres no tenían nada en su cocina para alimentar a sus hijos. Esos niños eran desposeídos y morían de hambre. La fábrica fue su único refugio. Los salvó, en el sentido estricto de la palabra, de la muerte por inanición. Los niños fabriles iban a trabajar ante la insistencia de sus padres. Los programas infantiles de trabajo eran muy largos, pero el trabajo a menudo era bastante fácil. Usualmente atendían una máquina hiladora o tejedora y anudaban los hilos cuando se rompían. No fue en nombre de tales niños que comenzó la agitación por la legislación fabril. La primera ley laboral infantil en Inglaterra, 1788, reguló las horas y condiciones de trabajo de niños miserables que se empleaban como desollinadores, un trabajo sucio y peligroso que precedió en mucho a la revolución industrial y que no estaba vinculado a las fábricas. La primera acta que se aplicó a los niños fabriles se aprobó para proteger a quienes habían sido enviados a la esclavitud virtual por las autoridades parroquiales o algún organismo gubernamental. Eran niños abandonados o huérfanos indigentes que estaban legalmente bajo la custodia de los funcionarios de la ley de pobres de la diócesis y quienes eran agrupados por estos oficiales en largos plazos de aprendizaje no remunerado a cambio de una escueta subsistencia. Las condiciones de empleo e higiene está reconocido que eran mejores en las fábricas más grandes y nuevas. A medida que las sucesivas actas fabriles entre 1819 y 1846 fijaron restricciones mayores sobre el empleo de niños y adolescentes, los dueños de las grandes fábricas, que estaban más fácil y frecuentemente supeditados a la visita y escrutinio de los inspectores fabriles, paulatinamente eligieron marginar a los niños del empleo antes de verse sometidos a regulaciones elaboradas, arbitrarias y siempre cambiantes acerca de cómo debía dirigir una fábrica que empleara a niños. El resultado de la intervención legislativa fue que las fábricas despidieron a los niños, quienes necesitaban trabajar para sobrevivir, y estos se vieron forzados a buscar trabajo en fábricas más pequeñas, viejas y distantes, donde las condiciones de trabajo, la higiene y la seguridad eran notablemente inferiores. Aquellos que no pudieron encontrar trabajos nuevos fueron reducidos al estatus de sus equivalentes de 100 años atrás, es decir, al trabajo agrícola irregular o peor, en palabras del profesor von Mises, a infestar el país como vagabundos, mendigos, callejeros, ladrones y prostitutas. El trabajo infantil no llegó a su fin por sanción legislativa. El trabajo infantil terminó cuando se hizo económicamente innecesario que los niños ganaran sueldos para sobrevivir, cuando el ingreso de sus padres llegó a ser suficiente como para sostenerlos. Los emancipadores y asistenciales de esos niños no fueron los legisladores o los inspectores fabriles, sino los fabricantes y los financistas. Sus esfuerzos y sus inversiones en maquinaria condujeron a una subida de los salarios reales, a una creciente abundancia de bienes a precios inferiores y a una mejora incomparable en el nivel general de vida. La respuesta correcta para los críticos de la revolución industrial la da el profesor T.S. Ashton. Existen hoy en las llanuras de India y China hombres y mujeres cubiertos de plagas y hambrientos que viven vidas un poco mejores en su apariencia exterior que las del ganado que labran con ellos durante el día y comparten sus lugares para dormir por la noche. Tales estándares asiáticos y tales horrores carentes de máquinas forman el lote de aquellos que aumentan en número al no pasar por una revolución industrial. Déjeme agregar que la revolución industrial y su consiguiente prosperidad fueron el logro del capitalismo y no podía haberse logrado bajo ningún otro sistema político-económico. Como prueba, le ofrezco el espectáculo de la Rusia soviética que combina industrialización y hambrunas. Las mujeres y la revolución industrial. Para condenar el capitalismo uno primero debe desvirtuar su historia.
La idea de que el capitalismo industrial no condujo a nada excepto al sufrimiento y la degradación de las mujeres es un artículo de fe entre los críticos del capitalismo. Es tan prevalecente como la perspectiva de que los niños fueron sacrificados y explotados por la revolución industrial, y eso es falso. Examinemos la fuente de esta visión. Para apreciar los beneficios que el capitalismo trajo a las mujeres, hay que comparar el estatus de estas bajo el capitalismo con el estatus que tenían en los siglos precedentes. Pero los críticos del capitalismo en el siglo XIX no hicieron esto. En su lugar, distorsionaron y falsificaron la historia, haciendo atractivo el pasado y desacreditando todo lo moderno. Por ejemplo, Richard Ostler, uno de los enemigos más fanáticos del capitalismo del siglo XIX, afirmó que todo el mundo estaba mejor espiritual y materialmente en la Edad Media que en los inicios del siglo XIX. Describiendo la Inglaterra medieval, Ostler hizo una rapsodia acerca de la época de oro perdida. Oh, qué barco tan bello fue Inglaterra alguna vez. Estaba bien construida, bien tripulada, bien abastecida, bien equipada. Entonces todos estaban alegres, ufanos y felices a bordo. Eso se dijo de siglos en los cuales el grueso de la población estaba formada por campesinos en una condición servil, atados por su estatus, sin libertad para cambiar su medio de vida o moverse de su lugar de nacimiento, cuando la gente tenía solo la promesa de una felicidad en la vida que tendría más allá de la tumba para socorrerlos de las plagas que lo diezmaban, las hambrunas recurrentes y los estómagos a medio llenar. Cuando la gente vivía en casas tan apestadas, con suciedades y alimañas que el veredicto de un historiador acerca de estas casas de campo es, desde un punto de vista sanitario, lo único que puedo decir a su favor es que se incendiaban muy fácilmente. Oyster representó el punto de vista de los medievalistas. Los socialistas, que estaban de acuerdo con ellos, fueron historiadores igualmente imprecisos. Por ejemplo, describiendo las condiciones de las masas en los preindustriales siglos XVII y comienzos del XVIII, Friedrich Engels alegó: los trabajadores vegetaban en medio de una existencia aceptablemente confortable, llevando una vida ética y tranquila con toda devoción y probidad, y su posición material era por lejos mejor que la de sus sucesores. Esto fue escrito sobre una época caracterizada por tasas tremendamente elevadas de mortalidad, especialmente entre los niños, pueblos y ciudades abarrotados carentes de servicios sanitarios, el consumo de ginebra notablemente elevado. La dieta de la clase obrera consistía principalmente en harina de avena, leche, queso y cerveza, mientras el pan, las papas, el café, el té, el azúcar y la carne eran todavía lujos muy costosos. Los baños eran poco frecuentes y lavar la ropa una rara vez porque el jabón era tan costoso y la ropa, que tenía que durar una década o una generación, no duraban si se lavaba demasiadas veces. El cambio más rápido forjado por la revolución industrial fue llevar la producción textil fuera de la casa hacia la fábrica. Bajo el sistema previo, llamado de industria doméstica, la hilandería y la tejeduría se hacían en la propia casa del trabajador con la ayuda de su esposa y sus hijos. Cuando los avances tecnológicos dieron lugar al cambio de la producción textil para realizarla dentro de las fábricas, esto llevó, según un criterio del capitalismo, a la desintegración del hogar como unidad social. La señora Neff escribe con aprobación que, bajo el sistema de industria doméstica, los padres y los niños trabajan hombro a hombro, con el padre como cabeza autocrática, metiéndose en el bolsillo de las ganancias familiares y administrando su empleo. Su tono recurre a la condena cuando relata: mientras bajo el sistema fabril todos los miembros de la familia tenían sus ingresos, trabajaban en departamentos separados de la fábrica y regresaban a casa solo para comer y dormir. La casa era pequeña, pero era un refugio. Las fábricas fueron consideradas responsables por tales críticos de todos los problemas sociales de esa época, incluyendo la promiscuidad, la infidelidad y la prostitución.
Implícito en la condena a que las mujeres trabajaran en las fábricas estaba la noción de que el lugar de una mujer es la casa y que su único rol apropiado es mantener la casa para su marido y criar a sus hijos. Las fábricas fueron culpadas simultáneamente por quitarles a las chicas las cadenas vigilantes de sus padres y por promover matrimonios precipitados, y luego por fomentar la negligencia maternal y el cuidado incompetente de la casa, tanto como por promover la falta de subordinación de la mujer y el deseo de lujos. Considerar la clase de lujos que puso al alcance de la clase obrera la revolución industrial es una acusación insultante para el sistema prefabril. Las mujeres pretendieron lujos como zapatos en lugar de zuecos, sombreros en lugar de chales, delicadezas como café, té y azúcar en lugar de comida común y corriente. Los críticos denunciaron el creciente hábito de llevar puesta ropa fabricada y vieron el reemplazo de la lana y los linos por algodones económicamente accesibles como señal de la propagación de la pobreza. Las mujeres eran condenadas por no hacer a mano lo que podían comprar en forma más económica gracias a la revolución de la producción textil. Los vestidos ya no tenían que durar una década, las mujeres ya no tenían que vestir toscas faldas hasta que se desintegraban por la mugre y los años. Los vestidos y la ropa interior barata de algodón fueron una revolución en la higiene personal. Las dos explicaciones más prevalecientes del siglo XIX acerca de por qué las mujeres trabajaban en las fábricas eran: inciso A, que sus maridos preferían quedarse ociosos en sus casas, sostenidos por sus esposas, y inciso B, que el sistema fabril desplazó al varón adulto e impuso a las mujeres el deber y la carga de mantener a sus maridos y familias. Estas acusaciones son analizadas en Wives and Mothers in Victorian Industry, un estudio analítico de la doctora Margaret Hewitt, de la University of Exeter. Su conclusión es: ninguno de esos supuestos prueba tener siquiera un fundamento estadístico. De hecho, las mujeres trabajaban en las fábricas por razones mucho más convencionales. La doctora Hewitt las enumera. Muchas mujeres trabajaban porque los salarios de sus maridos eran insuficientes para mantener el hogar en funcionamiento. Otras eran viudas o abandonadas. Otras eran estériles o tenían hijos grandes. Algunas tenían maridos que estaban desempleados o empleados en trabajos temporales. Y algunas decidían trabajar para poder ganar un dinero extra para tener comodidades en la casa, si bien los salarios de sus maridos alcanzaban para cubrir las necesidades. El sistema fabril no ofreció a estas mujeres ni miseria ni degradación, sino un medio de supervivencia, de independencia económica, de elevarse por encima de la más elemental subsistencia. Por duras que fueran las condiciones de las factorías del siglo XIX en comparación a las del siglo XX, las mujeres preferían trabajar en las fábricas más que cualquier otra alternativa abierta a ellas, como ser el servicio doméstico, el agotador trabajo agrícola o trabajar como transportistas y remolcadoras en las minas. Más aún, si una mujer se podía mantener a sí misma, no era llevada a un matrimonio joven. Incluso el profesor Trevelyan, quien desacreditó en forma persistente a las fábricas y exaltó los buenos días dorados, admitió: las mujeres que iban a trabajar en las fábricas, aunque perdían parte de las mejores cosas de la vida, Trevelyan no explica a qué se refiere, ganaban independencia. El dinero que ganaban les pertenecía. Las obreras fabriles adquirían una posición económica que les pertenecía y que con el curso del tiempo otras mujeres envidiarían. Y Trevelyan concluyó: el hogar de la clase trabajadora por lo general se hizo más confortable, tranquilo e higiénico al dejar de ser una fábrica en miniatura. Los críticos del sistema fabril aún intentan argumentar que los hiladores y tejedores domésticos podían tener el orgullo del creador por su obra, cosa que perdieron al convertirse en simples engranajes de un enorme complejo industrial. La doctora Dorothy George destruye fácilmente esta hipótesis. Parece poco probable que el tejedor promedio, esforzándose hora tras hora para tirar la palanca hacia atrás y adelante en un trabajo que era monótono y agotador, tuviera la reacción que sería de satisfacción para un moderno entusiasta de las artesanías campesinas.
Finalmente, se acusaba que el trabajador en las fábricas hizo que las mujeres se preocuparan mucho por las comodidades materiales a expensas de las consideraciones espirituales. La miseria en la que vivían las mujeres antes del capitalismo las debe haber hecho acariciar la orden del Nuevo Testamento. No ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Pero el resplandor productivo del capitalismo venció esa mirada. Hoy, los primeros campeones de esa visión son el profesor Galbraith y los predicadores de la austeridad detrás de la cortina de hierro.